Bienvenidos a este descenso por los pasillos oscuros donde el miedo no grita, sino que respira. Imagina una noche silenciosa, una calle vacía y el sonido intermitente de pasos, que no son los tuyos. Es un eco, una amenaza invisible. Y entonces entiendes que el terror no está en el monstruo, sino en el tiempo que tarda en aparecer. Esa pausa, esa espera agónica, es donde habita John Carpenter. Nacido el 16 de enero de 1948 en Carthage, Nueva York, Carpenter no creció entre sombras ni leyendas góticas. Creció entre partituras. Su padre era profesor de música, y fue precisamente la música, no los sustos, lo que ancló su obsesión estética. Esa formación temprana marcó su narrativa visual, rítmica, calculada, con una economía de elementos que hace del silencio una amenaza y de cada nota una advertencia. ¿Y no es eso acaso el corazón del horror? La insinuación antes que el estallido. Pero no fue la música la que lo lanzó al abismo del miedo, sino el cine de ciencia ficción de los años 50. Títulos como The Thing from Another World, 1951, y Forbidden Planet, 1956, no solo le mostraron cómo imaginar, sino también cómo construir mundos que funcionaran con reglas internas tan aterradoras como lógicas. Carpenter aprendió que el horror no necesita justificación cuando está bien plantado en la atmósfera. Durante su formación en la Universidad del Sur de California, USC, no tardó en volverse un provocador visual. Su primer gran intento fue el cortometraje Captain Voyeur, 1969, donde ya se notaba un gusto por lo inquietante, y en 1974 codirigió Dark Star, una sátira de ciencia ficción que, con apenas unos miles de dólares, demostró que el espacio puede ser más claustrofóbico que el más cerrado de los sótanos. A diferencia de otros directores que debutaron bajo el ala de grandes estudios, Carpenter se curtió en la precariedad. No tenía presupuesto, tenía visión. Y cuando el dinero escasea, el ingenio se afila. Ese mismo año se obsesionó con una idea. ¿Qué pasaría si tomáramos el miedo callejero, ese que se cuela en las noticias locales, y lo empacáramos en una estructura de western? Así nació Assault on Precinct 13, 1976, una película que, más allá de la acción, ya jugaba con los elementos que serían su firma: enemigos anónimos, tensión contenida y una partitura hipnótica compuesta por él mismo. Carpenter no solo dirigía, componía, escribía, editaba. El cine era su criatura completa, su Frankenstein. Y entonces llegó 1978, y con él, el monstruo sin rostro que redefinió el slasher moderno, Halloween. Pero antes de entrar ahí, cosa que haremos pronto, hay algo que debemos dejar claro. Carpenter nunca quiso hacer cine de terror por sustos fáciles. Lo suyo no era el jumpscare, era el pulso, el ritmo, la mirada que se alarga demasiado, la cámara que sigue sin cortar. Como un director de orquesta, él sabía que el horror, cuando es efectivo, no golpea, retumba. En sus entrevistas de esa época, Carpenter lo decía sin rodeos: no hay nada más aterrador que una casa vacía con una puerta entreabierta. Y así, convirtió lo cotidiano en lo espeluznante. Es aquí donde podemos hacer un primer paralelo fundamental. Alfred Hitchcock enseñó al espectador a mirar con miedo. Carpenter enseñó al espectador a esperar con miedo. Ambos jugaron con el tiempo, pero mientras Hitchcock lo comprimía para estallar, Carpenter lo estiraba hasta quebrarlo. Su técnica de rodaje era casi quirúrgica. Planos largos, cámaras en Steadicam, una innovación que explotó en Halloween, y una construcción sonora que evitaba la saturación. En lugar de llenar el espacio con gritos, lo llenaba con latidos. ¿El resultado? El público no gritaba, contenía el aliento. Carpenter entendió desde temprano algo que muy pocos en el cine de horror han logrado ejecutar con precisión: que el miedo es más efectivo cuando el monstruo está fuera de cuadro, que lo que no se ve pesa más. Lo dijo Val Lewton en los años 40 con Cat People, 1942, y Carpenter retomó esa escuela, modernizándola con sangre, pero sin perder la sutileza. Porque en su mundo, lo sutil también sangra. Lo que vino después de Halloween merece una disección completa. Pero para llegar ahí hay que entender que Carpenter no es un director más del género.
Es un arquitecto del miedo. Uno que, sin necesidad de apariciones espectaculares, convirtió pasillos vacíos, sombras estáticas y acordes repetitivos en terrores universales. Como si dijera, no necesitas monstruos nuevos, solo nuevas formas de mirar lo mismo. Y así, como un susurro que se instala en la nuca, comenzó a escribir su legado. No con fuegos artificiales, con silencio, con ritmo, con el tiempo exacto entre una respiración y otra. Cuando Halloween lo lanzó al estrellato, John Carpenter no se acomodó. Aprovechó aquella apertura para explorar otros márgenes del género y subvertir expectativas. En 1980 presentó The Fog, un relato fantasmagórico, corto, etéreo y atmosférico, arriesgando más en la construcción sonora y visual que en sustos gratuitos. Fue una afirmación: el terror se construye en capas sutiles, en voces que susurran más que en gritos. Su siguiente apuesta, Escape from New York, 1981, rompió esquemas. Dejó el horror para sumergirse en distopía urbana, acción y ciencia ficción, con un antihéroe icónico, Snake Plissken. Allí, Carpenter exhibió su estilo: encuadres panorámicos en anamórfico Panavision, Steadicam, en persecuciones y una banda sonora minimalista, basada en sintetizadores que marcaban una visión oscura y resonante. Con este filme demostró que no temía mezclar géneros, llevando su pulso narrativo más allá del miedo. En 1982 llegó The Thing, probablemente su obra maestra filmada. Adaptando una obra de John W. Campbell, sumergió al espectador en paranoia y visceralidad. También lo hizo colaborando con efectos prácticos asombrosos diseñados por Rob Bottin, que todavía ponen la piel de gallina, y con una banda sonora a cargo de Ennio Morricone, elegida por él tras buscar una voz europea que contrastara con su propia estética. Aunque inicialmente fue vilipendiada, hoy se reconoce como una obra crítica, citada entre las más influyentes del cine de horror. Este trío, Halloween, Escape from New York y The Thing, conforma su trilogía apocalíptica tácita. 3 formas distintas de ver el miedo: suburbia, ciudad futura, aislamiento extremo, con una autoría segura y coherente. Después vinieron títulos como Christine, 1983, adaptación de Stephen King que exploró la obsesión adolescente hacia el mal encarnado en un automóvil poseído, Starman, 1984, con una aproximación más cercana y empática al sci-fi, que le valió una nominación al Oscar para Jeff Bridges. En 1986, Big Trouble in Little China mezcló acción, comedia y sobrenatural, con un tono desenfadado que le ganó culto, aunque no éxito masivo inmediato, demostrando su versatilidad. Algunos de sus trabajos más densos y reflexivos de finales de los 80 incluyen Prince of Darkness, 1987, que fusiona horror con física cuántica y teología, y They Live, 1988, sátira crítica sobre el consumismo, Reaganomics y conspiraciones sociales, donde un tipo cualquiera descifra la realidad oculta tras unas gafas mágicas. En Prince of Darkness, su misión era crear el mal último, combinado con antimateria, y lo llevó a cabo en tan solo un mes de rodaje. Mientras, en They Live, Carpenter usó la imagen de un obrero común como héroe, capaz de visibilizar la opresión encubierta, mostrando su filiación al cine socialmente consciente. 2 constantes atraviesan su filmografía: el mismo composición es los soundtracks, o colaboraciones como con Dan Wyman, Halloween, The Fog, y su admiración por autores como Hitchcock, Hawks, Nigel Neal, e incluso las antiguas series de antología como Twilight Zone. Esa herencia se nota en su preferencia por minimalismo, encuadres geométricos y uso estratégico del silencio. Su técnica visual es también muy personal. Siempre grabó en 35 mm anamórfico, salvo excepciones, confiando en panorámicas amplias que subrayan la soledad o el acecho, y Steadicam para seguir el horror de forma casi orgánica. Además, su música electrónica sintetizada con piano refuerza esa sensación de paisaje emocional frío y calculado. Durante los 90, incursionó en obras más literarias como In the Mouth of Madness, 1994, que reflexiona sobre la locura, la ficción y el control del relato, y Village of the Damned, 1995, adaptación de la novela de Wyndham, donde volvió al horror de autor y ideas. A pesar de menor éxito en taquilla,
Estas obras apuntan un compromiso con el género desde múltiples ángulos. En resumidas cuentas, la carrera de Carpenter se define por multilateralidad, escribe, dirige, compone, experimentación, crítica social encubierta en narrativas de género, estética minimalista y obsesión por el ritmo y la atmósfera. Pasar del folk suburbial de Halloween a la sociopolítica de They Live o la claustrofobia antártica de The Thing no fue casual. Es un director que pulió todas las caras del miedo moderno, explorándolo desde cualquier lente que pudiera retorcer la realidad. Desde el silencio escalofriante de Halloween hasta la paranoia helada de The Thing, la huella de John Carpenter en el cine de terror y más allá es innegable. Su legado se manifiesta en múltiples niveles que vale la pena diseccionar. Primero, su obra marcó una transformación en el terror moderno. Redefinió el slasher. Halloween fue pionera en destilar el miedo a su esencia. Un asesino sin motivo, un pueblo aparentemente seguro y una música que se convierte en personaje. Estableciendo el molde para franquicias como Friday the 13th o A Nightmare on Elm Street. La idea del Final Girl se consolidó gracias a Laurie Strode, un arquetipo que permea el género hasta hoy. La influencia estética y técnica de Carpenter tiene alcance generacional. Sus planos amplios y Steadicam, combinados con bandas sonoras minimalistas de sintetizadores y piano, inspiraron a cineastas contemporáneos como Edgar Wright, James Wan, Quentin Tarantino y Guillermo del Toro. Tarantino, por ejemplo, ha confesado que The Thing moldeó su enfoque narrativo en Reservoir Dogs y The Hateful Eight. La estética Carpenter, esa atmósfera austera, la paranoia latente, también reverbera en series como Stranger Things, videojuegos como Dead Space 3 y en la oleada neoretro del synthwave que reproduce su pulso sonoro. Culturalmente, Carpenter operó como traductor de ansiedades sociales. Bajo una superficie de terror, abordó temas políticos. They Live critica el consumismo, existenciales. Prince of Darkness mezcla religión y física cuántica, y culturales. In the Mouth of Madness explora la locura creadora. Muchos autores recuperan su idea de terror como espejo distorsionado de la realidad, no solo como entretenimiento. A nivel de música, Carpenter dio vida a una identidad sonora propia. Sus composiciones sintetizadas no eran solo ahorro presupuestario, se convirtieron en una marca. Su álbum Lost Themes mostró que su legado ya no está solo en imágenes, sino en sonido puro. Hoy sus bandas sonoras son iconos, tanto para músicos de horrorcore y synthwave, como para cineastas que persiguen ese ambiente oscuro y meticuloso. Sus reconocimientos también hablan del peso de su trayectoria. Premio Lifetime Achievement en Cannes, estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, 2025, coronación por la crítica francesa. Todo esto refuerza una realidad. Carpenter pasó de director de cine de horror de culto a icono cultural global. Incluso terroristas contemporáneos como Jordan Peele lo consideran el mejor director de horror en vida. Finalmente, su modo de trabajo, multitarea, independiente, autor completo, escribía, dirigía, editaba, componía, puso en evidencia que con límite de presupuesto se puede alcanzar grandeza artística. Su carrera reivindica al cineasta como creador total y demuestra que la economía, la coherencia y la visión definen obras que trascienden su momento. Hoy, en un mundo plagado de sustos predecibles y remakes vacíos, la herencia de Carpenter sigue viva. Los nuevos creadores rescatan su fórmula. Menos es más. Suspense antes que sangre, idea antes que efecto. Su legado no es solo sentirse asustado, sino entender por qué. Reconocer el miedo latente de lo cotidiano. Y así, su eco persiste. En cada plano silencioso, en cada nota disonante, en cada sombra al borde de cuadro. Porque John Carpenter no solo construyó películas de miedo, nos enseñó a sentirlo.